Gracias, buenas tardes. Bienvenidos a este videochat con el gobernador Alejandro García Padilla. Buenas tardes, gobernador. Buenas tardes, Yanira, y a todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Hoy ha sido un día intenso. Un día muy intenso. Mucho. ¿Cómo se siente después de los anuncios hechos durante el día de hoy? Mira, con mucho ánimo. Yo le prometí al país 50.000 empleos en 18 meses. Llevo 10 meses como gobernador, 8 meses y medio desde que firmamos la ley de empleos ahora. Y hoy le pudimos mostrar al país, y allí estaba la prensa para certificarlo, 25.250 empleos, un poco más que eso, creo que 256, 25.256, de personas ya en sus puestos. Y teníamos allí incluso la evidencia de nómina de los patronos privados sobre esos 25.200 y pico de empleos. O sea que me siento muy a gusto, y la promesa que le hice a los puertorriqueños de 50.000 empleos en 18 meses la vamos a cumplir. ¿Qué se le podría decir a la gente que piensa que esos no son suficientes? Que tienen razón, que hay mucho más que hacer, que por supuesto tenemos siempre más que hacer. Hemos logrado que el desempleo se reduzca, pero el país quiere que se reduzca más, y el país tiene razón. Para un videochat necesitamos preguntas del público, y ya las tenemos aquí. Diana Mariel de Arroyo nos pregunta por Facebook. Mi pregunta hacia el gobernador es: ¿qué propuesta tiene usted para brindarle servicios a las personas sin hogar que sean a favor del participante y que sea también muy eficiente para que no vuelvan a la calle? Mira, varias cosas. De hecho, nosotros hemos ampliado los fondos disponibles para ayudar a las personas a comprar su primer hogar. Además, hemos ampliado las ofertas que se hacen para que haya más vivienda de interés social accesible a la gente. Además de eso, a través del Departamento de la Vivienda hemos procurado ampliar la base de recursos que hay para incentivar y ayudar en el pago de la compra del primer hogar. Son varios proyectos que hay, varios programas que hay para lograr ese objetivo, y en este momento, ahora mismo, hay fondos disponibles que ayudan con el pago de los gastos de la compra de un hogar. O sea que aquellas personas que están iniciando en el mundo trabajador o que están buscando ese primer hogar, hay ayuda disponible. Félix Torres por Facebook nos pregunta: si tuviera una varita mágica, ¿cuál sería el problema principal que resolvería? ¿Cómo y por qué? Esto es casi como... Bueno, en cuanto al cómo, ya me dijo que era con una varita. No, mira, Félix, los dos elementos principales que tenemos que estar trabajando y que continuamos trabajando en el país son reducir el crimen aún más de lo que lo hemos hecho, y reducir el desempleo más de lo que lo hemos hecho. Escoger entre uno y otro son dos elementos fundamentales, son parte de la fuga de talentos. Tú sabes que tuvimos el cuatrienio anterior fue el cuatrienio de más crimen en la historia, y el de más desempleo en muchas décadas, y de ahí esa fuga de talento tan grande que todavía no cesa. Para revertir esa tendencia terrible y que hemos logrado iniciar, ¿verdad?, cambiar el curso, tenemos que hacer mucho más. Esos serían los dos elementos. ¿Cómo? El plan de crimen está en vigor y ha tenido éxito, pero el éxito es limitado. Tenemos que ajustarlo y llevarlo aún más lejos. El superintendente de la policía, Héctor Pesquera, ha trabajado arduamente, ahora ha decidido retirarse. James Zuller Cintrón tiene la experiencia necesaria para hacer los ajustes que es necesario hacer de manera que tengamos aún más éxito. En cuanto al empleo, llevamos 20 ferias de empleo. Miles de personas han encontrado trabajo allí. Hoy tuvimos la más amplia, 5.700 empleos, un poco más de 5.700 empleos, o sea que hay empleo disponible. Eso además de los 1.600 que publicamos en el periódico el lunes pasado. Estamos trabajando bien duro para lograr reducir el desempleo. Hemos logrado consecutivamente desde febrero el desempleo más bajo en los últimos 5 años, pero hay más que hacer. Gobernador, a usted mencionaba al superintendente, y en varias ocasiones se puede escuchar muchas veces en radio la pregunta de por qué traer a alguien de afuera y por qué no escoger a alguien de adentro de la policía. Mira, varias cosas en cuanto a eso. Número uno, nosotros necesitamos una persona que tenga experiencia transformando cuerpos policíacos. El superintendente Zuller Cintrón fue miembro de la policía de Nueva York desde policía raso, o sea que hemos escogido un policía. Era un reclamo que nos hacía la policía, pero una persona que tenga experiencia en la transformación de un cuerpo policíaco. Él fue ascendiendo dentro de la policía de Nueva York mientras la policía de Nueva York se iba transformando.
Y aquella policía de los 70, aquella ciudad de los 70 que era tan peligrosa, pasó a ser una gran policía, un gran cuerpo policíaco hoy y en una de las ciudades más seguras del mundo. Eso es lo que tenemos que hacer acá. Y no debe haber problema con enriquecernos con la diáspora puertorriqueña. Además de eso, el otro día celebrábamos que un puertorriqueño ganaba la alcaldía de la ciudad de Newark, en New Jersey. Y cuando un puertorriqueño se postuló para la alcaldía de Nueva York, lo celebramos, o recientemente para la alcaldía de Boston, o cuando se menciona un puertorriqueño para un puesto de alto perfil en los Estados Unidos, lo celebramos. Cuando Joseph Acabá, la Agencia Espacial de los Estados Unidos, lo selecciona como astronauta, lo celebramos. Cuando los puertorriqueños van y tienen éxito en otro país, lo celebramos. ¿Qué hay de malo en traerlos de vuelta después de la experiencia que han tenido para que le brinden esa experiencia a Puerto Rico? Yo creo que es una oportunidad extraordinaria. Juan Carlos Montes le pregunta, gobernador, ¿qué hacer para que bajen la factura del agua y de la luz? Bueno, Juan Carlos, mira, en cuanto a la del agua, como saben, nosotros heredamos un aumento que dejó programada la pasada administración. De hecho, los periódicos daban cuenta, no me acuerdo si fue en abril o febrero del año pasado, de que este año entraría en vigor un aumento en el precio del agua. Y ya la Autoridad de Acueductos el cuatrienio pasado lo había programado, pero tenemos que bajarla. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que mejorar la eficiencia, hay que cumplir con unos requisitos de EPA y una vez se hagan unas construcciones, se paguen unas construcciones que hay que hacer, pues entonces puede bajar el precio del agua y estamos trabajando bien duro para lograr eso. No era una promesa de campaña, pero ahora lo es, porque nos enteramos luego de las elecciones de que habían dejado ese aumento programado. En cuanto a la luz, ha habido una reducción de 17% desde que empezamos hasta hoy, pero tiene que reducirse aún más. Te invito a que compares, por ejemplo, tu factura de abril, que fue cuando terminamos de pagar el préstamo que el otro gobierno dejó sin pagar. El otro gobierno tomó un préstamo, el gobierno anterior, el gobierno tomó un préstamo para bajar la luz artificialmente de cara a las elecciones, para tratar de influir así en el resultado electoral. Ese préstamo hubo que pagarlo. Desde el momento en que saldamos ese préstamo de la administración anterior, al día de hoy hay una reducción de 17%. De hecho, el cambio de octubre a noviembre ha sido de 5% en la reducción. Adicional, pero hay más que hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues, por ejemplo, transformando la central Aguirre, que es la más grande, a gas. La planta de energía de Aguirre, vamos a transformarla a gas. 600 megavatios de energía renovable que vamos a estar sacando pronto a la calle. Y con ideas como esa, mejorando en la eficiencia, con ideas como esa vamos a lograr reducir aún más el precio de la luz. ¿Para cuándo la gente puede ver esa reducción? Mi compromiso con el país era entre finales del 2014 y principios del 2015. También Juan Carlos pregunta por la leche, que si van a subir o no van a subir el precio de la leche. Logramos evitar el aumento en el precio de la leche, Juan Carlos. Y eso es muy, muy importante para mí. ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, era un costo en un bien básico de la canasta alimentaria de los puertorriqueños. Pero déjame ir más allá. Además, es la principal fuente de empleo agrícola en el país. Son alrededor de 25.000 empleos. Mira lo que pasa. La Corte determinó que por haber administrado mal la oficina reglamentadora de la industria lechera, se le debían $252 millones a unos empresarios. Para saldar eso y evitar que siguiera subiendo, había que aumentar 35 centavos el cuartillo. Como tú sabes, aumentar 35 centavos el cuartillo es aumentar $1.40 el galón de leche. La leche tiene una demanda, lo que en economía se llama una demanda elástica. Es decir, que a mayor el precio se reduce la demanda del producto. Si nosotros permitíamos un aumento de 35 centavos el cuartillo, se hubiese reducido la demanda de leche fresca. Eso hubiese logrado que vaquerías quebraran. Eso hubiese logrado que se redujera el consumo de leche fresca en el país. En los últimos 10 años, por los aumentos que hubo, la demanda de leche se contrajo 100 millones de
cuartillos. Yo no podía permitir que eso pasara de nuevo. Déjame ir aún más lejos. Como era antes, los ganaderos cobraban 78.9 centavos por cuartillo. Es decir, cuando un ganadero vendía su leche, recibía 78.9 centavos por cuartillo. Eso a pesar de que la reglamentación decía que le tocaban 90 centavos. Pero de esos 90 centavos le quitaban cosas, al grado que cobraban menos de 79 centavos por cuartillo. Ahora le estaríamos garantizando 80 centavos por cuartillo. Esa es la realidad. Y por eso los ganaderos están protegidos. Hay algunos que están protestando. Y yo los voy a recibir pronto. Ya se reunieron en la Fortaleza la semana pasada, pero los vamos a recibir nuevamente. El problema es que había algunas personas que estaban lucrándose injustamente a costa de la industria, y eso yo no lo voy a permitir. ¿Por qué los ganaderos dicen que van a quebrar sus negocios si se establece el acuerdo, si se reitera el acuerdo que se ha negociado con las empresas procesadoras? Esos son solo algunos ganaderos, y a mi juicio, pues, algunos de ellos han sido parte del problema en el pasado. De hecho, eso se probó en la corte. Son personas que estaban lucrándose injustamente. Entre ellos hay gente seria, entre los ganaderos, quiero decir. Y yo tengo muy alta estima a muchos de ellos. Pero están molestos porque hay una auditoría que vamos a hacer, algunos de ellos. Y están temerosos de que se descubran los desmanes que estaba habiendo la Oficina Reglamentadora de Industria Lechera, los desmanes que había en todo el andamiaje, y que estaba diseñado para favorecer el bolsillo de unos pocos. De nuevo, se probó en la Corte Federal que los ganaderos estaban recibiendo solamente 78.9 centavos por litro, y ahora le vamos a pagar 80, más un subsidio de alimento. O sea que no es razonable decir que van a estar quebrando. Lisbeth Martínez de Facebook nos pregunta, ¿qué piensa del pago doble para las personas que trabajan los domingos? Mira, ese es un gran ejemplo. Lisbeth, se llama la que sí. Lisbeth. Lismabel, perdón. Lismabel. Eso es quizás uno de los mejores ejemplos en la historia reciente de cuando se legisla mal, sin estudiar adecuadamente. Yo era senador cuando se pasó esa legislación y le voté en contra, si mal no recuerdo. Porque me acuerdo que la empresa privada decía, los gremios de corporaciones, etcétera, decían que si eso se hacía, iban a aumentar 24,000 empleos. Y sin estudiar la medida, simplemente creyéndole a algunos empresarios, la Asamblea Legislativa pasó la ley y el gobernador de entonces la firmó. La verdad es que se le bajó el salario a las personas que trabajaban domingo y no se crearon esos empleos. Ahora, revertirla necesita un estudio ponderado. Yo no voy a cometer el mismo error que cometió el gobierno anterior de legislar sin estudiar adecuadamente cuál es el impacto de una ley en el mercado. Tania Enid nos pregunta, de todos los logros alcanzados, ¿de cuál está más orgulloso y qué queda por hacer? Mira, de hecho ni siquiera me gusta llamarle de esa forma, prefiero llamarle adelantos. Ha habido adelantos significativos en la reducción del desempleo. Para que tengas idea, el gobierno pasado, el número total de personas trabajando se redujo 135,000. Es decir, del número total de personas que iba trabajando en Puerto Rico, cuando empezó el gobierno anterior, al terminar el gobierno anterior, ese número se había reducido en 135,000 personas. Nosotros a esta época hemos logrado que ese número aumente en 8,000 personas. O sea que tenemos un número positivo. De los 25,000 que hemos creado, si tú les restas los que se han perdido, pues todavía tienes un número positivo. Hemos logrado reducir el desempleo de forma que de febrero hasta hoy, como mencionaba antes, tengamos el menor desempleo de los últimos 5 años.
Esos son adelantos. Un político tradicional le llamaría logros. ¿Por qué yo no le llamo logros? Bueno, porque no hemos alcanzado lograr la meta. Cuando lleguemos a la meta, ¿cuál es la meta que yo me he descifrado? En los próximos 7 años, bajar el desempleo de 2 dígitos, reducirlo de 10%. El último gobernador que logró eso, que yo recuerde, o que yo sepa, fue Luis Muñoz Marín. Y yo no soy Luis Muñoz Marín, pero también Puerto Rico es un país mucho más preparado hoy que el que tenía en aquel momento para dirigir. Por lo tanto, yo estoy convencido de que lo podemos lograr. Igual que el crimen, hemos logrado reducir más de 3.000 delitos tipo 1. En asesinatos nada más la reducción es de 6%. Pero esos son adelantos. Logros, para eso falta mucho. María Teresa Rodríguez nos pregunta por los avances que se han tenido en el área ambiental. Interesante, me encanta esa área. Mira, nosotros hemos adelantado ya órdenes ejecutivas o leyes que protegen más de 300.000 huertas. Eso en 10 meses hemos hecho más que lo que el gobierno anterior hizo en 4 años. De hecho, cuando hayamos culminado ese proceso, mi gobierno el día de hoy ya ha protegido más áreas que todos los demás gobiernos juntos en la historia. El bosque modelo, el corredor ecológico del noreste, que estaba protegido por orden ejecutiva, que el gobierno anterior desprotegió y que ahora nosotros protegimos por ley. Por lo tanto, en el área de protección ambiental hemos hecho mucho. Por primera vez en la historia hemos delimitado lo que es la zona marítimo terrestre de una manera constatable. La medición que se utilizaba era una medición de 1930, del Código Civil de la década de los 30. Y nosotros lo que hemos hecho es atemperarla a la realidad actual, sin oposición de los constructores y con el apoyo de los grupos de protección ambiental. Gabriela Báez, por Twitter, nos pregunta ¿qué piensa hacer su administración para mantener a la Universidad de Puerto Rico como el principal centro docente del país? Gabriela, la universidad fue parte de las instituciones que más sufrieron el pasado gobierno. Recordarás que se les redujo la fórmula, se les redujeron los ingresos, se le puso una cuota de $800 a los estudiantes. Nosotros reinstalamos la base de la fórmula y eliminamos la cuota de $800 a los estudiantes. La universidad, el gobierno anterior, los políticos, algunos políticos, ¿verdad? La ven como un gasto. Yo la veo como una inversión. Es quizás nuestra principal inversión en el futuro, garantizando su autonomía. Fíjate que en la nueva junta de la universidad, yo he nombrado gente de todos los partidos. De hecho, el presidente de esa junta no es una persona que tenga la misma visión de estatus que tengo yo. Es una persona que ha militado en otro partido, que fue presidente interino de la universidad en la década del 90 y que es respetado por todo el mundo. En esa junta yo nombré fundadores de otros partidos, líderes sindicales, gente que no está vinculada a ningún partido político, expertos en educación, en pedagogía, gente de pensamiento libre. Y han visto cómo nosotros hemos respetado su autonomía, dándole su fondo y respetando su autonomía, es que la universidad permanece como nuestro principal centro docente. Gobernador, ¿usted participa en el proceso de elección del nuevo presidente de la Universidad de Puerto Rico? No, esa es parte de la autonomía de la universidad. Y de hecho, en estos días hubo una reunión, según me cuentan, de un grupo de personas y estaban sorprendidos de que de la fortaleza, ni yo ni nadie en nombre mío había llamado para favorecer un presidente u otro. Omar López nos pregunta, ¿acogerá usted alguna de las propuestas que ha anunciado el magisterio para su plan de retiro? Ya puedo decir que sí. Algunas de las propuestas las estamos analizando todas. En algunas ya hemos concluido que es posible aceptarlas. Ahora hay un punto muy, muy importante. Número 1, los líderes magisteriales, como gente seria que son, tienen que exigirme a mí que atienda el problema de retiro de maestros a tiempo. Al día de hoy,
Hay algunas personas que dicen que no se toque. Pues mire, si no se toca, en unos años se quedan sin retiro. Y eso no puede pasar. En el año 2023, si no se hace nada, es decir, a 10 años a partir de hoy, el sistema de retiro utilizaría 1/5 parte del Fondo General. Eso también le hace daño a los otros trabajadores. Es decir, a cada trabajador del gobierno de Puerto Rico y a sus líderes sindicales les conviene que yo atienda el sistema de retiro de maestros, porque si no, son menos las posibilidades de que tengan, por ejemplo, mejores condiciones de trabajo, más equipo, mejor sueldo, porque más dinero tiene que pasar a satisfacer las necesidades de ese fondo. Porque lo tenemos que hacer siempre con mucha sensibilidad. Mira, de todo lo que se ha criticado de las enmiendas al fondo de retiro de los empleados públicos, la enmienda que ya hicimos, la verdad es que la inmensa mayoría de ellos salieron mejor que lo que estaban antes. Por decirte algo, más de 100.000 eran de lo que se llamaba Reforma 2000. Ahora, esas personas, que eran la mayoría, salen mucho mejor con la ley que yo aprobé que con lo que había antes. Por eso, tú recordarás, y todos los que nos están viendo recordarán, que decían que se iban a retirar decenas de miles de personas y no llegaron ni a 10.000 los que se retiraron. ¿Por qué? Porque al hacer el cálculo se dieron cuenta que no era malo como lo pintaban, que salían mejor. Rosa Vélez nos dice, ¿confía en su plan, que su plan de estímulo económico es suficiente para estimular la economía y devolverle a Puerto Rico y a sus habitantes la fe en el país? Mira, el plan que nosotros hemos cifrado es un plan que está validado. Compañías tan serias como Boston Consulting Group, que es una compañía de una gran reputación aquí en los Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo, lo validó. Eso nos permitió ir a las casas acreditadoras y decir que cuando decimos que en el cuatrienio se van a crear 90.000 empleos y que vamos a crear 50.000 en los primeros 18 meses, es porque es verdad, es porque el plan lo permite. Ahora, la pregunta, si no me equivoco, plantea sobre suficiencia. Yo, a la misma vez que soy una persona, se me acusa de ser muy optimista, soy también muy exigente y yo creo que siempre hay más que hacer. Yo creo que nunca se es suficiente a la hora de trabajar por el país. En esa línea, las encuestas hoy dicen que no se ha hecho suficiente, que la gente todavía no ve progreso. ¿A qué usted cree que se debe ese sentimiento del país? Déjame atender eso y quiero repetir con ustedes lo que he dicho a los medios en el día de hoy. Yo acepto con mucha humildad lo que dice esa encuesta. También acepto con mucha humildad que esa encuesta dice que la responsabilidad de lo que está pasando es de administraciones anteriores. A pesar de que los puertorriqueños piensan, y yo creo que tienen razón, que los problemas de hoy los estamos arrastrando de otras administraciones, yo quiero decirles que yo asumo la responsabilidad como gobernador de echar adelante, que no voy a echar culpa. Yo hubiese preferido que el país no estuviera hecho pedazos en términos económicos y en términos sociales cuando asumí las riendas de este país. Yo hubiese preferido que el desempleo no fuera tan alto. Yo hubiese preferido que el déficit que nos dejaron hubiese sido de 300 millones como nos decían y no de 2.200 como en realidad era. O que la autoridad de carreteras no estuviera absolutamente quebrada, el margen interestatario del país que no estuviera en cero o que no estuviéramos al borde de chatarra como nos dejaron. Yo hubiese preferido eso. Pero la realidad es otra y tenemos que bregar con el país que nos dejaron hecho pedazos. Tenemos que tomar esos pedazos y unirlos otra vez. Hemos tenido adelantos, como les decía, el crimen está bajando, la luz está bajando, el desempleo está bajando, pero hay más que hacer y yo estoy de acuerdo con el país, hay mucho más que hacer. La señora Calero nos pregunta cómo está trabajando con la administración del presidente Barack Obama a favor de Puerto Rico. De manera extraordinaria. Bueno, al grado que el otro día hubo alguien que se le ocurrió decir que era que nos iban a hacer un takeover y que venían ellos a administrar. No, hay un task force, como ustedes saben, que rindió un informe. Entonces, del informe del Grupo Interagencial de Casa Blanca, solo se ha hablado de estatus. Pues mire, si usted lee el informe, se da cuenta que menos de una tercera parte del informe habla de estatus, el resto habla de economía. Pues yo le he pedido a la Casa Blanca que atendamos eso, que atendamos el estatus también, pero que atendamos el asunto económico y estamos trabajando mano a mano.
Todas las veces que he ido a Washington he tenido reuniones en la Casa Blanca. David Agnew y Tony West como copresidentes del Comité Interagencial han sido extraordinarios. Por lo tanto, puedo dar fe de que la administración del presidente Obama ha sido extraordinaria, diligente y entusiasta a la hora de cumplir sus promesas con Puerto Rico. Leonard Cruz pregunta, explique en detalle dónde están esos 25,000 empleos que usted dice que se han creado. Mira, ¿cómo se llama el Donald? Leonard, mira, una cosa muy buena que tuvimos hoy, by the way, esos 25,000 empleos no cuentan todavía los 5,700 de la Feria de Empleo. Es que le pudimos mostrar a la prensa hasta la nómina de los patronos que los han contratado. Y te podemos decir cuántos son en construcción, cuántos se crearon por la ley de empleos ahora, cuántos se crearon por los incentivos de PRIPCO. Mira, por ejemplo, en Cooper Vision se están contratando 350 personas. En Cobiden, 200. En Bristol Myers, 150. En Proper International se están contratando 2.200 personas. Pero entre esos 25,000 solamente estamos contando los que ya están contratados. Y obviamente, 25,000 personas se dividen en muchos patronos. Yo he mencionado solo algunos. Te puedo decir además que algunos están siendo contratados en General Electric, dado que la pregunta es ¿dónde están? Pues mira, algunos están siendo contratados en General Electric, otros en Eaton, hay unos que están siendo contratados en farmacéuticas, en fábricas gigantes de manufactura, otros se están contratando en restaurantes o en empresas más pequeñas, porque hay puertorriqueños con reclamos de todo tipo, unos empleos más diestros, otros empleos menos diestros, y para todos estamos encontrando trabajo. 1.500 de ellos en la agricultura, por ejemplo, en las siembras de arroz que no existían en Puerto Rico y ahora vuelven a existir. Mira, en unas cuantas semanas vamos a cosechar 70 cuerdas de arroz. Y en unos cuantos meses vamos a estar sembrando 500 cuerdas de arroz, que nos va a permitir suplir el 100% de la demanda de arroz de comedores escolares con productos de Puerto Rico. Y va a sobrar para la góndola. Pues mira, ahí hay empleo. Los estamos creando. Hoy la prensa, de hecho, hoy no puede haber un alega o según dijo, porque la prensa tuvo incluso acceso a la nómina, a ver la nómina de esos patronos que muestran la creación de esos empleos. Gobernador, en agricultura, que es una de las áreas de la economía que más rezagada se encuentra, ¿qué puede decirnos de los planes que hay para el futuro? Mira, mucho más. Minacoma ha sido extraordinaria, hemos salvado a la industria lechera, además de eso, hemos logrado que, por ejemplo, los agricultores puedan venderle a los beneficiarios de la tarjeta de la familia, la tarjeta del PAN, sus productos a través de unos mercados urbanos que hemos creado. Son cientos de miles de dólares que han entrado, que en lugar de ir a un supermercado que traía productos extranjeros, están yendo directo al bolsillo del agricultor. Y ya los agricultores están diciendo que las tierras que tenían sembradas no les dan, porque tienen que suplirle a sus clientes habituales, pero además a los clientes de la tarjeta de la familia. Ahí tú tienes algo que estamos ampliando. Eso está solamente en algunas regiones y lo vamos a estar llevando a todas las regiones del país. Hemos logrado subir de 20 y pico % que estaba cuando yo llegué a 50% la presencia de productos agrícolas del país en comedores escolares. Y estamos a través del proyecto de fincas familiares, tomando las fincas del gobierno, las fincas agrícolas del gobierno que estaban perdidas, con maleza, sin estar siendo cultivadas, y se las estamos dando a familias que quieren cultivarlas. Los estamos ayudando con la maquinaria, ayuda técnica y semillas. El fruto es de ellos, para que lo vendan, para que vivan de eso. Y son esfuerzos extraordinarios. Bueno, el grado que hemos creado alrededor de 1.500 empleos ya en la agricultura. Walter Figueroa nos dice, ¿cómo desea usted ser recordado por las futuras generaciones? Mira, como un gobernador que cree en Puerto Rico y en los puertorriqueños. Estoy convencido de que tenemos que derrotar el pesimismo que nos abruma, el cinismo con que se atiende cada caso. Y yo sé que está bien fundamentado. Es que fueron muchos años de un gobierno que trataba a la gente a patadas, un gobierno que promovía los despidos en lugar de los empleos. Y eso causó
mucho pesimismo en el país. Y en 10 meses no da para romper con eso. Yo estoy convencido que si los puertorriqueños vuelven a creer en sí mismos, no hay manera de que el éxito no sea alcanzado. Y en 7 años, cuando yo salga de la fortaleza, yo quiero que así sea recordado. Gracias, gobernador, por haber estado con nosotros, por haber sacado de esa atareada agenda que tiene, y nosotros nos volveremos a ver en una próxima ocasión. Gracias. Gracias, buenas tardes.